Muy buenas, bienvenidos una vez más a Píldoras de Gracia, este es el capítulo 23. Mi nombre es Sixto Lugo Díaz y bienvenidos a continuar con la meditación del Evangelio según San Juan, capítulo 3, esta vez versículos 8 al 12. El testimonio es hablar de lo que sabe y demostrar lo que habla. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Juan capítulo 3 versículo 8. La vida espiritual se asemeja en buena manera a la vida física. Se nace, se crece, se debe madurar, pero la gran diferencia consiste en que una vez nacido espiritualmente, no muere en esta área. De allí su gran valor y trascendencia. Quien nace espiritualmente de nuevo es como un bebé recién nacido, comparado al viento, quien no sabe de dónde viene ni a dónde va. Por tanto, debe dejarse sujetar para ser conducido a la madurez, a la plenitud de Cristo. Luego entonces, quien brinda todas las garantías para llegar al estado de madurez espiritual es el mismo Señor Jesucristo. Cuando se es bebé espiritual, nos trata con toda la ternura necesaria para aprender que Dios Padre es amor. El apóstol Pedro nos enseña lo siguiente: Desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Primera de Pedro capítulo 2 versículos del 2 al 3. La leche espiritual no adulterada es la tomada del seno, de la fuente, directamente de la Biblia, sin ninguna interpretación. Y cuando se ha gustado de la benignidad del Señor, es decir, se ha nacido espiritualmente de nuevo, debería sentir esa gran necesidad de leer, estudiar y meditar la palabra de Dios, tal como un bebé anhela el seno de su mamá. Se recomienda empezar a leer el Evangelio según San Juan. El proceso continúa hasta ser posible tomar alimentos sólidos, es decir, cuando ya se entiende mucho más y en profundidad se interpreta la palabra de Dios de una forma más sencilla. Escuchemos lo que dice la palabra de Dios. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Primera de Corintios capítulo 2 versículo 9. Cuando ya se conoce en parte a Dios, pero es suficiente para amarle sobre todas las cosas, Dios Padre empieza a darnos alimentos o conocimientos más sólidos, pero al mismo tiempo su amor se vuelve más exigible para quienes ya considera sus hijos. La vida cristiana es esencial, tanto el conocimiento teórico como la práctica de la misma. Nuestro único maestro, Jesucristo, no se dedicó exclusivamente a la teoría o a la enseñanza, sino que se convirtió en el ejemplo, molde y modelo de obediencia a la voluntad de Dios, la cual predicaba. Ser cristiano no se limita entonces a demostrar una vida entregada y religiosa dentro de estructuras materiales llamadas iglesias, templos, catedrales, sinagogas, etc. Ser cristiano no se trata de demostrar el conocimiento adquirido de la Biblia. Ser cristiano es ser fiel reflejo del testimonio de Jesucristo, donde se encuentre, sea en el hogar, en el trabajo, en la calle, etc. Sigamos con los siguientes versículos. Respondió Nicodemo y le dijo, ¿cómo puede hacerse esto? Respondió Jesús y le dijo, ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? De cierto te digo, que lo que sabemos hablamos, y lo que hemos visto testificamos, y no recibís nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Juan capítulo 3 versículo 9 al 12. De las enseñanzas se aprende, pero del testimonio se convence. Esta es la característica de un maestro. No solo enseña teoría, sino que
éstas se reflejan en su vida, porque al final lo más importante son las obras por la fe. Jesús le reclama a Nicodemo, quien se conoce como maestro, pero aún Nicodemo no tiene el conocimiento espiritual y sí que menos una vida práctica espiritual efectiva y verdadera. Y si el maestro Nicodemo tenía esas profundas y severas falencias espirituales, ¿cuánto más sus aprendices? Jesucristo enseña por su palabra que existe un solo maestro y a uno solo es quien se le puede llamar Padre. Pero vosotros no queráis que os llamen rabí, porque uno es vuestro maestro, el Cristo, y todos vosotros sois hermanos. Y no llaméis Padre vuestro a nadie en la tierra, porque uno es vuestro Padre, el que está en los cielos. Ni seáis llamados maestros, porque uno es vuestro maestro, el Cristo. El que es el mayor de vosotros, sea vuestro siervo, porque el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Mateo capítulo 23, versículos del 8 al 12. Así que quienes se hacen llamar Padre, Papa, Maestro, los tales no proceden de Dios. Le hacen creer que vienen de parte de Dios, pero no enseñan la voluntad de Dios y la disfrazan como si proviniera de Dios. Son los que no entran en el reino de Dios, pero tampoco dejan que los demás entren. Simulan hacer largas oraciones, pero su corazón no está con Dios. Hacen grandes reuniones para llevar a otros al hoyo llamado infierno. Son ciegos guiando a otros ciegos, donde ellos ya son huéspedes. Son profetas de muchas formas para buscar a Dios y la espiritualidad, quitando a Jesucristo como único camino para llegar al Padre. Aparentan darle todo a Dios, pero dan solo lo que les sobra y no les cuesta. Temen a los hombres, al diablo y sus demonios, que lo único que pueden matar es el cuerpo, pero no temen a Dios, quien puede quitar la vida al cuerpo, pero también al alma. Son los que visten sus cuerpos con finas telas, pero en su alma están llenos de toda abominación. Aparentan ser justos ante la sociedad, pero se olvidaron de toda justicia divina, de la misericordia y de la fe en Jesucristo. Ay de los moradores de este mundo, quienes prefirieron escuchar y seguir a los hombres antes que a Dios. Las sagradas escrituras estuvieron a disposición de los hombres para ser leídas y así entender quiénes vienen de parte de Dios y quiénes vienen de parte de Satanás. Pero menospreciaron esta palabra y ahora vienen días donde les prohibirán leerla y hablar en el nombre de Jesucristo. La bendición de sabiduría y de entendimiento espiritual recaiga sobre cada uno de quien decida conocer y seguir al Señor Jesucristo en este momento, en estos últimos tiempos. El tiempo de la misericordia se acaba para darle espacio al tiempo de la ira de Dios. Amado amigo, amada amiga, estás aún a tiempo, pero ya es poco. Corre por alcanzar tu vida espiritual, por la que Cristo vino a morir. Y si ya tienes a Cristo en su corazón, entonces es necesario buscar la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Bendiciones. Hasta la próxima.